Muy buenos días a los presentes, a los que vienen al camino, a los que nos escuchan en sus hogares o en su trabajo y a los que están dormidos también. Muy buenos días. ¿Verdad? Buenos días, Humberto. Amigo Humberto. Juanita nos explicó el día viernes el capítulo 20 del Evangelio de San Juan. Habla sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El hecho asombroso y majestuoso de haber resucitado, ¿verdad? Es algo... Ahí cambió la historia. Pero fueron 4 mujeres, María Magdalena, fue en la mañana. Habíamos visto que había sido la esposa de Cleofas, María, déjenme buscarme dónde. Bueno, el Evangelio de San Juan dice que María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro. ¿Qué horas serían? 5 de la mañana. 5 o 6 de la mañana, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces avisó, corrió Simón Pedro y otro discípulo, llegaron ahí. ¿Y quién entró primero? Pedro. Después entra el otro discípulo, que era el discípulo amado Juan, ¿verdad? Encontraron el sudario, los lienzos enrollados en un lugar aparte. Entonces Juan entró, vio y creyó, porque no habían entendido las escrituras que él iba a resucitar al tercer día, ¿recuerdan? Sí. María estaba afuera llorando y junto al sepulcro se inclinó para mirar dentro y vio 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, uno a la cabecera y el otro a los pies. Entonces se oyó una voz que dijo: mujer, ¿por qué lloras? Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Dice que se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Y entonces escuchó la otra voz que dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella pensaba que era el hortelano. Si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo le llevaré. Y entonces Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Maestro, Raboni. Entonces, versículo 17, ¿quién me lo lee? Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Voy y vengo, ¿ah? Entonces, después de ese hecho, Jesús aparece a sus discípulos diciéndoles: paz a vosotros. La puerta estaba cerrada y entró. Paz a vosotros. Es lo mismo que decimos esta en la mañana. Paz a vosotros. ¿Qué más? Versículo 21. ¿Quién me lo lee? Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros, como me dio el Padre, así también yo os envío. Y sopló sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo. Luego viene la incredulidad de Tomás. Tomás dijo: yo no creo, él no estaba en ese momento. 8 días después aparece Jesús otra vez con ellos y les dice: paz a vosotros. Paz a vosotros, que esa sea nuestra palabra. Y Jesús le dije a Tomás: pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas, ¿qué? Incrédulo. Incrédulo.
La incredulidad, ¿qué es? Es un acto de rebelión, ¿no? Entonces no creo, no creo y te hago mentiroso por lo que dices. Entonces no, estoy rebelando contra lo que dices. Entonces Tomás dijo unas palabras. ¿Quién me dice lo que dijo Tomás? Señor mío y Dios mío. Híjole. Señor mío y Dios mío. El reconocimiento de Dios en la vida de Jesús. Ya no creía y ahora se le abrió el entendimiento. ¿El propósito del libro cuál es? Que creyendo tengáis vida en su nombre. En su nombre. Creyendo. ¿Creemos en su nombre? ¿Creemos en Jesús? Sí. Tenemos vida. Capítulo 21, el último capítulo del Evangelio de San Juan. Jesús aparece a 7 de sus discípulos. ¿A quién le toca? ¿A quién? ¿Pastora? Adelante, pastora. Bueno, buenos días a todos. Buen día. Yo quisiera que antes de iniciar, ya recibieron lo que les trajo Esthercita. Hay una perla ahí y quiero que sepan, bueno, lo deben de saber ustedes, cómo se forma una perla. La perla se forma cuando una ostra entra una arenita en ella, y empieza a segregar un líquido. Y ese líquido que segrega, con eso se forma una perla. Pero mientras más suelta eso se hace una perla hermosísima. Habla de las lágrimas. La ostra sufre y segrega ese líquido. Y cuando nosotros lloramos en gratitud y en amor a Dios, empezamos a formar esas perlas. La nueva ciudad, las puertas de la nueva ciudad son perlas. Entonces, pero no lágrimas de enojo, de resentimiento o de tantas cosas que se mueven en el ser humano, ¿verdad? Pero cuando nosotros verdaderamente amamos al Señor, le vamos a dar gracias por las cosas buenas, por las adversas. Podemos encontrar el bien de Dios aún en la adversidad y poder comprender que Él sigue siendo el Rey y soberano de nuestra vida. Qué hermoso es cuando tú le lloras al Señor, te inclinas y le pides a Él que te dé lo que necesitas y Él te va a contestar. Pero cada vez que nosotros lloramos de gratitud y de amor, empezamos a formar. ¿Me regalas una para el pastor? ¿Sí la tiene? ¿Me la presta tantitito, pastor? Gracias. Se las traje porque pues yo trabajo con manualidades y estas perlas representan esas lágrimas que tú has derramado, pero como les vuelvo a repetir, en amor y en gratitud. Señor, eres bueno y a través de la naturaleza tú nos enseñas tantas cosas. Queremos aprender a glorificarte, no solamente cuando estamos bien, sino también cuando hay la adversidad. Y que esas lágrimas que broten de nuestro corazón sean verdaderas y agradables delante de ti. Queremos esa perla de gran precio que eres tú. El hombre que encontró la perla dejó todo lo que tenía por esa perla preciosa. Así nosotros enséñanos a caminar contigo para renunciar a las cosas que no son tuyas y darte lo mejor de nuestra vida, lo mejor. Gracias, Señor, porque las lágrimas son un instrumento, cuando son sinceras, para tocar tu corazón, Padre. Queremos agradarte, queremos servirte, queremos darte lo mejor de nuestra vida. Nuestro tiempo, nuestro trabajo, todo lo que nos rodea, Señor, sea únicamente para darte la gloria, la alabanza a ti, para que esta alabanza llegue al Padre. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo y gracias porque estás aquí con nosotros. Bendito seas. Amén. Bueno, sí. Entonces las lágrimas son amor. Quiero dar un breve testimonio, un chiquitito, ojalá Dios me permita,
para que entiendan por qué les traje la perla. Hemos estado pasando situaciones muy difíciles en la casa de ustedes, en la familia. Pero Daniel, mi hijo, me dio un ejemplo tremendo esta semana, que nos tocaba ir a repartir pan al hospital y él estaba muy enfermo, pero enfermo, no podía ni hablar. Entonces le dije, no puedes ir, hijo, mira cómo estás, allá en el hospital hace mucho frío. Dijo, voy a ir. Hijo, pero voy a ir, no me digas más, voy. Cuando él decidió servir a Dios, aunque estaba enfermo, aunque no podía cantar, esa misma noche le dieron la noticia de que se presentara en su trabajo. Mañana te presentas. Entonces yo veo que Dios se agrada cuando verdaderamente nosotros estamos dispuestos a alabarle, a bendecirle, no importando cuál sea la situación. Se cubrió con cubrebocas y todo, y fue una bendición de las muchas que Dios nos da, pero esta fue tremenda. Precioso cómo bajó el Espíritu Santo. Alguien me dijo, venía yo vacía y me voy llena, y fue de las que nos acompañaron a llevar el Evangelio. Fue una cosa preciosa. No lo estoy haciendo como publicidad para Daniel ni para uno, pero yo solo les puedo decir que si nosotros verdaderamente amamos al Señor, vamos a glorificarle en las buenas y en las malas. Y aunque esté derramándose los problemas y parece que todo es oscuro, no es cierto, ahí está el Señor. Así que bendito sea Dios, amén. Bueno, vamos a empezar el capítulo 21, donde habla de cómo Jesús se le aparece a 7 discípulos. Eran 12, Judas, ya sabemos que quedó fuera, pero quedaron 11 y aquí nada más son 7. Vamos a leerlo del 1 al 2. Discúlpenme que empiece yo a leer yo, pero es que si no me alcanza el tiempo, yo siempre me paso y no quiero estar día. Después de esto, el versículo 1, Jesús se manifestó otra vez, fíjense, a sus discípulos junto al mar de Tiberias, que es el mar de Galilea, y se manifestó de esta manera. Dice, se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, que después sabemos que le pusieron Bartolomé, el de Canaán de Galilea. Tomás el Dídimo es el que, pues ustedes saben que era incrédulo, ¿verdad? Aun cuando ya había visto al Señor resucitado, él seguía con su incredulidad. Natanael, pues era el que Dios le dijo, te vi debajo de la higuera, un verdadero israelita. Y entonces él es Natanael y lo sigue. ¿Qué vemos? Que Dios nos conoce perfectamente. Podemos engañar a la gente, pero a Él nunca lo vamos a engañar. Él conoce la verdadera personalidad que nosotros tenemos y lo que hay dentro de nuestro corazón. Les dejé una cosita así chiquitita que habla de la plomada de Dios. Dice, el Señor dijo, he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo. ¿Por qué se los puse? Porque el Señor empieza en la vida de los discípulos a enderezar las cosas que todavía están en su corazón y que ellos todavía no se dan cuenta. Como es la incredulidad de Tomás, como vemos los errores de Pedro, y no porque no lo amaban, porque sí lo amaban, pero ese amor tenía que ser perfeccionado. Y a través de este capítulo vamos a ver cómo Dios va trabajando con ellos y mete la plomada. Una plomada es algo que endereza la construcción y los albañiles se ponen y se alinean con esa plomada. ¿Por qué Dios dice, yo he puesto una plomada de albañil en medio de mi pueblo? Porque Él es el constructor. Pablo dice que Él es el constructor de la nueva ciudad, que Él es el arquitecto. Entonces vemos que el Señor trabaja en nuestros corazones muchas veces tratando de enderezar las cosas que no están bien delante de Él. Orgullo, vanidad, enojo, envidias, tantas cosas que hay dentro de nuestro corazón y lo vamos a ver. Dice que estaba ahí Natanael de Canaán de Galilea, los hijos de Zebedeo, que eran Jacobo y Juan. ¿Se acuerdan que les decían los hijos del trueno? El Señor les puso así. ¿Por qué? Porque eran muy mal hablados.
Y si pensamos, por ejemplo, en la Merced o en cualquier lugar donde la gente vende mercancía y se hablan a puras groserías y todo esto, ¿no? Fíjense lo que escogió el Señor. Dice que lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar ¿a quién? Al que se cree mucho, ¿sí? Entonces vemos que Dios escogió gente no tan espiritual o tan bonita, ¿no? Como podemos decir. Escogió a veces como ellos, Jacobo y Juan. Y Juan acabó siendo el discípulo amado. Sabemos que cuando nosotros tenemos encuentros con Dios, el Señor va a ir transformándonos. Y este amor que decíamos, yo no te voy a dejar como Pedro, se va a transformar para ver que después vamos a ser sinceros. Como vemos que todos fallaron, porque todos se fueron. A veces decimos, ¿cómo Judas? Y todavía el Señor le lavó los pies y todo, y de todas maneras lo vendió. Él escogió eso. Fíjense, piensen, como Él escogió el dinero, dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males, ese fue su mal. Todavía el Señor le habla en la Santa Cena, le lava los pies y Él no quiere y Él escoge. Sube el monte el Señor Jesucristo y viene a ser crucificado. Y del otro lado Él sube otro monte y se ahorca, se quita la vida. Es el mismo principio que hay con Adán y Eva. Ahí estaba el árbol de la vida, mencionaba el pastor el otro día, el árbol de la vida, y escogieron el árbol de la muerte. Judas escogió, prefirió matarse antes de venir y tener un encuentro con el Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces nosotros por las situaciones que tenemos no queremos ni orar? O no queremos, bueno, pues leo la palabra, pero no siento que pase algo, ¿verdad? Entonces no podemos criticar, eso es algo que yo vi aquí, no podemos criticar a los discípulos porque nosotros no estuvimos en ese momento. Se movieron tantos sentimientos entre ellos, aquel que amaban, al que habían seguido, ya no estaba. Había habido una separación y había en ellos tal vez tristeza, dolor, desilusión, depresión, porque ya habían visto en el Señor, como decían, la gran cosa, Él es la gran cosa, pero lo veían como un rey de poder. Ellos esperaban que por medio, así como los romanos gobernaban, el Señor viniera a reinar así. Y nunca se acordaron que les dijo, el Señor vendrá a ti, montado sobre un pollino, el rey manso, el humilde, el precioso. Y entonces nosotros vemos, ¿verdad?, que muchas cosas se mueven en los discípulos, y yo digo, no los podemos criticar porque solamente ellos estuvieron con Él, estuvieron con ellos 3 años, un poquito más, y sin embargo el momento de la prueba falla. No podemos decir que estaban mal porque nosotros a lo mejor hemos sido peores. Dice, y estaban otros 2 de sus discípulos. El versículo 3, si ustedes me hacen el favor de leerlo, todos. Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Aquí vemos el líder que era Pedro, impetuoso, era un gran líder, era líder, al grado de que cuando él dice, vámonos, me voy a pescar, no les dijo, vénganse, les dijo, voy a pescar, y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Quiere decir que este Pedro tenía una personalidad tremenda para jalar a los discípulos. Estaban también tristes, deprimidos y no entendían, ¿verdad? Sin embargo, vemos aquí que los pescadores le siguen. Como líderes tenemos que tener mucho cuidado del testimonio que damos o de lo que hablamos con la gente, porque si nosotros nos fuéramos mal, hemos dejado la dirección de Dios y nos vamos por donde nosotros queremos. Se nos olvida que el Señor no hacía nada si no era la voluntad del Padre. Y decía, yo he venido para hacer la voluntad de mi Padre. Cuando nosotros queremos caminar nuestros propios caminos, nos desviamos realmente de lo que el Señor tiene y quiere hacer en nuestras vidas. Y si somos líderes bien fuertes, la gente te va a seguir. Y ese es el cuidado que debemos de tener como líderes, caminar siempre bajo la dirección de Dios. Dice, nosotros también vamos contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada.
porque en un sentido vemos que se regresaron a lo que Dios no los había sacado. Cuando vamos a Lucas 5, vamos por favor para que podamos entender mejor esto. Ustedes saben la escritura. Vamos a leer el Evangelio de San Lucas, por favor, el capítulo 5. Vamos a ir a Lucas 5, por favor. Vamos a leer cómo él les habla, ¿verdad? ¿Qué hizo que Pedro se regresara? Podemos decir que estaba deprimido, que no supo asimilar y ha de haber cruzado por su mente: yo no sirvo para nada. El Señor me dijo que yo lo iba a negar y yo dije: no, yo te voy a seguir. Y le falló, pero no solamente falló Pedro, no solamente falló Judas, sino que también todos los demás discípulos también, porque cuando apresaron al Señor corrieron y se escondieron. Y el único que dice ahí la palabra que lo seguía era Pedro, pero de lejos, porque tenía temor, tenía miedo, y podemos entender que somos humanos y que a veces vienen situaciones como estas y que no alcanzamos a comprender lo que Dios nos dice. Yo pienso, es mi punto de vista, que Pedro buscaba tener otra vez ese encuentro que había tenido con el Señor y que en algún momento él siente que lo perdió. Y vamos a ver la pesca milagrosa en capítulo 5. Dice: aconteció que Jesús junto al lago, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y el Señor, dice, vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habían descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: ve hacia adentro, echa vuestras redes para pescar. Le respondió Pedro: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Habiendo hecho, encerraron una gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a sus compañeros de las otras barcas para que les viniesen a ayudar, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él. Temor es respeto, y todos los que estaban con él. Asimismo, Jacobo, Juan, los hijos de Zebedeo, eran compañeros de Simón. ¿Se acuerdan que entre los 7 estaban ellos ahí? Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ahí Pedro recibió su llamado. Es cuando tuvo ese encuentro con Dios de una manera: deja tu barca y sígueme. Pero hay un punto muy importante, que Dios le pidió su barca porque la gente se agolpaba, porque querían oír la palabra. Y le dice el Señor: préstame tu barca, ¿sí? Y el Señor se la prestó. Su instrumento de trabajo, el Señor le dijo: dámelo, préstamelo. Y después de eso dice que cuando él terminó de hablar la palabra, fueron y dijo: no hemos pescado, échala. A lo mejor el Señor te ha pedido algo que tú le tienes que entregar, como lo hizo en este caso con Pedro, ¿sí? Y vemos que cuando lo niega, él se acuerda, lo negó 3 veces, y más adelante vamos a leer que el Señor le habla 3 veces. Entonces, ¿qué podemos nosotros entender como esto? Que si Dios te pide tu trabajo, no que lo dejes o que simplemente a lo mejor le estás dando más importancia al trabajo que al Señor. Y el día que tenemos que venir, es que estoy bien cansado, trabajé mucho la semana, y no venimos al día de reposo que es Él. El reposo que Él nos da, dice: vengan a mí los cansados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Y a veces tenemos miles de pretextos para no venir a la casa de Dios, porque al venir aquí nos vamos a encontrar con Dios.
Es una cosa preciosa cuando tú entras por ahí y vienes con el único anhelo de llenarte de su presencia, que a través de la alabanza, de la oración, de la palabra, tenemos encuentros con Dios, pero nos privamos de todo esto. Aquí Pedro le da al Señor, se realiza la pesca milagrosa y Pedro se da cuenta que si él hace las cosas por su cuenta, no va a hacer nada. Cuando él le presta la barca al Señor, el Señor se encarga de su trabajo. Cuando nosotros vemos aquí que él se va y se vuelve nuevamente a pescar, yo quiero pensar que él estaba buscando ese encuentro con ese Dios que él amaba. Le había fallado, se sentía muy culpable de todo lo que había pasado, pero sin embargo lo amaba, lo seguía. Nosotros recordemos también que cuando él lo niega, vamos también ahí mismo en el Evangelio de San Lucas y vamos a ver cómo es, de una vez para que entremos realmente en el tema. Sí, déjenme ver. Ay, Dios mío, ya se me perdió. Aquí está, es Lucas 22 y ya de ahí nos vamos realmente a todo el mensaje. Dice en el 54, 22, 54. Dice, y prendieron y le llevaron y lo condujeron ¿a dónde? A la casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Tenía miedo, tenía temor, pero amaba a ese hombre precioso que es hijo de Dios. Tal vez atemorizado y todo, pero lo estaba siguiendo. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó con ellos. Pero una criada al verle sentada al fuego se fijó en él. También estaba con él, pero él lo negó. Mujer, no lo conozco. Un poco después, viendo otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, no lo soy. Como a la hora después afirmaba diciendo, verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro, hombre, no sé de lo que dices. Enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Leamos todos el 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho, antes de que el gallo cantare, me negarás 3 veces. Y Pedro salió fuera llorando amargamente. Alguien que nosotros muchas veces le decimos, yo esto, yo aquello, y a la mera hora fallamos. Él lloró amargamente, pero quiero que vean que en esta caída de Pedro, el Señor lo estaba mirando, iba a otro lado, ya había estado y ahora lo llevaban. Pero cuando él niega al Señor y llora, vean la maravillosa presencia de Dios en nuestras vidas. El Señor tiene a los minutos todo contado el lugar, cuando él llora y canta el gallo, ¿verdad? Llora amargamente, pero el Señor lo pasa y lo ve. Y tal vez en la mirada le decía, yo sabía que tú me ibas a fallar. Yo sabía que tú ibas a perder tal vez en ese momento tu fe completamente en mí. Pero aquí estoy contigo. Y cada vez que nosotros fallamos, el Señor está ahí para levantarnos. Salud. Para levantarnos, para darnos ánimos como es Él. Pero dice que Pedro salió, que lloró amargamente. Yo creo que cuando él va y dice, vámonos a pescar, yo siento como que él quiere encontrarse nuevamente con el Señor, porque ahí en el mar fue donde él recibió su llamado. Tú vas a ser pescador de hombres, y vas a hacer esto, y vas a hacer aquello, y se da cuenta que él no puede hacer nada, que al contrario le negó. Yo creo que él buscaba tener ese encuentro con Dios, como muchas veces nosotros hemos perdido un poquito la pista ahí. Y entonces buscamos, yo aquí este pasaje, es es aquel, y buscamos porque lo amamos. Pedro amaba al Señor. Dice, vamos a irnos ahora sí a 21:4. Pastor, ¿me hiciera el favor? Sí. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron no. Qué hermosura de Dios, en que Él sabe que no tienen comida. ¿Sí? Sebastián. Y entonces, ¿qué crees que le dijo? ¿Tienes algo de comer? Y le dijo, no. Echa la red a la derecha,
de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no podían sacar, no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor, Simón Pedro. Cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, porque no distaban de tierra sino como 200 codos, más o menos era entre 10 metros, 9 metros, no estaba tan lejos. Otros dicen que 8, entre 8 y 10, estaba cerca de la orilla de la playa. Dice, al descender, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y un pan. Jesús le dijo: traed los peces que acaban de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Fíjense qué hermosa esta enseñanza. Yo creo que Pedro, yo pienso que buscaba esa relación con Dios y vuelve a tener la experiencia, pero ahora es una experiencia diferente. La otra vez traían tantos peces que tuvieron que pedir ayuda porque no podían con tantos peces. Pero aquí dice que la red de peces eran 153. Y yo me preguntaba, ¿por qué 153? ¿Por qué especifica la cantidad? En la otra decía muchos peces, pero aquí dice 153. Es mi interpretación, ¿eh? No crean que... Sí, yo hago la aclaración. Digo, 1 habla del único Padre, habla del Padre. El 5 habla de Jesús, que es la gracia. Y el 3, la tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo. Entonces Dios les estaba dando la pesca, pero ya les está diciendo, ustedes van a llevar y van a pescar hombres, pero además de eso van a recibir el Espíritu Santo, porque dice que el pez que ellos vieron tenía brasas y la brasa es fuego. Bueno, ya apagadito, pero de todas maneras, un poco. De todas maneras, el fuego habla del Espíritu Santo y les da el pez con el fuego y además les da el pan, como diciendo, van a recibir al Espíritu Santo y además ustedes le tienen que dar el pan, la palabra, para que ellos sigan creciendo. ¿Sí? Leemos nuevamente, por favor, el 9 y de ahí me voy al 12, ya leímos el 11. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ¿qué? De ellas, y pan. Jesús le dijo, traigan los peces que acaban de pescar. Y sacó y fueron los 153 y no se rompía la red. Jesús les dijo, vengan, coman. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿tú quién eres? Estoy en el 12, sabiendo que era el Señor. En el versículo 13 dice, vino pues Jesús, ¿y qué tomó? El pan, y les dio a sí mismo el pescado. Diferente a la última vez que estuvo con ellos en la Santa Cena, ahí les dio pan y vino, pero aquí les da el pez de comer. 14, ¿quién me lo lee? Hermano Seferino, por favor. Sí. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Vamos a leer, por favor, San Juan, también ahí mismo, pero el capítulo 20, el versículo 19, dice, cuando llegó la noche, el versículo 19 de San Juan 20, llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto les dijo, paz a vosotros. Lo que nos decía el pastor, nuestro pastor, hace rato, ¿verdad? Paz, paz. Les mostró las manos, el costado, y otra vez en el 21, paz a ustedes. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Dice, pero Tomás, uno de los 12, no estaba con ellos en ese momento. La segunda está ahí mismo en el 20:26 y dice así, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó pues estando a las puertas cerradas y se puso en medio y le dijo, paz a ustedes. Le dijo a Tomás, pon tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano
y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Alguien que lea el 28 y el 29, quien quiera leerlo. Juan 20, 28, 29. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creísteis? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Qué hace el Señor? Yo veo aquí la plomada de amor, con amor. No les dice, tú eres esto, tú eres aquello, tú me traicionaste. No, no, no. Simplemente mete la plomada, empieza a trabajar la plomada para enderezar las cosas que todavía tenían que ser enderezadas en Pedro y en todos los discípulos. Ya Tomás había dicho, si no veo, no creo. Sin embargo, el Señor viene con tanto amor y con tanta paciencia y le corrige y le dice, mete tus manos, toca. Nunca les reprocha, nunca les dice, simplemente les da su amor y les da la plomada enderezando a Tomás, que después Tomás fue tremendo, evangelizó otras partes fuera de Jerusalén. Y vemos que ese hombre que cuando veía al Señor, sabía que Tomás no creía, pero sabía también que en el futuro Tomás iba a ser tremendo apóstol, tremendo. Sabía de Pedro, cómo era impetuoso, violento, sacó la espada para tumbarle la oreja al soldado. Tantas cosas que tenía Pedro, pero Pedro fue un líder y ese líder hizo muchas cosas en favor de las almas. Cuando él tuvo este encuentro verdadero con Cristo, hubo un cambio tremendamente extraordinario cuando él se encuentra por segunda vez. Por eso yo creo que él regresa al mar buscando. Cuando tú me dijiste, deja todo, y dejé y me vine a seguirte, pero te seguí y mira, te fallé. Pero vengo otra vez a ti a buscar ese poder que tú tienes para darme el valor y la valentía para poder hablar con denuedo que tú moriste y que tú resucitaste. Hasta en esos momentos Pedro no lo tenía, ¿sí? Dice, y entonces leemos que en el versículo 12, 13, ¿me ayuda, Pastor Ornelas? ¿Puede ayudarme, por favor? Sí, 21, 12, 13 y 14. Les dijo Jesús, venid, comed. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Vemos que en la segunda ocasión que se les presenta es para que Tomás trabaja con Tomás, pero ya la tercera vez es con Pedro. El Señor tenía un propósito para la vida de él, como lo tiene para cada uno de nosotros. Y nos va a ir moldeando y nos va a ir, a veces nos lleva a problemas, a veces nos lleva a situaciones difíciles, muy difíciles, que no puedes hacer otra cosa más que decirle, tú eres Dios. Tú sabes lo que estás haciendo. Métanse en el Señor. Les di la perla para que recuerden que las lágrimas son las perlas preciosas que Dios ve con amor. Híjoles, no quiero hablar, mejor así me quedo. Quería darle la experiencia que tuve el sábado aquí. Aquí está Dios, hermanos. No te pierdas la presencia de Dios todos los sábados. Dios te va a dar si tú quieres. Muchas situaciones muy difíciles que vivimos en este tiempo. Y de repente, pues como una lucecita se levanta cuando le dicen a Daniel que ya tiene trabajo. Dije, bueno, una de tantas ya. Esta es creo que la mejor. Cuando mi hijo te obedeció, tú le diste. Y empecé a llorar, pero el Señor me dio tantas lágrimas que yo ya no sabía qué hacer. Y de repente me hinqué y llegando de cuenta yo estaba así. Y de repente el Señor me endereza y me hace como que patinar así. Así. Dije, ay, viene el enemigo y te pone cosas. Y dije, van a decir, esta hermana tanto show que está haciendo, ¿no? Pensé. Porque estaba yo tirada en el piso ahí chillando, llorando y hablando en lenguas, pero agradeciéndole a Dios. Glorioso es tu nombre, precioso, maravilloso, porque hemos estado en problemas, pero tú nunca nos has dejado. Cuando yo voy al piso, dije, pero así me aventaron así, haz de cuenta que me hicieron así. Y yo caí completamente.
Y dije, ay, Señor, van a decir que esta está haciendo show. Yo estaba grite y grite llorando, yo no podía parar de llorar. Cuando estoy en el piso, los de la alabanza empiezan a cantar, a tus pies, tan solo, ¿qué? No, lo que dice el canto. Dije, sí, Señor, me llevaste a tus pies. Y es el lugar más seguro para que yo pueda caminar contigo. Después no veía yo casi nada. Tenía los ojos tan hinchados, acabé, pero como si me hubieran apaleado, y cuando el pastor dice, vamos a tomar la Santa Cena, pónganse de pie, yo no tenía ni siquiera fuerzas para pararme y decir, Señor, tú sabes, caí en una experiencia hermosa con Dios. Y yo no soy la única, todos los que venimos aquí, si venimos y cantamos y buscamos y ponemos el corazón en las cosas que estamos recibiendo de Dios, tú vas a ser bendecido como no te imaginas, con visiones, con experiencias y todo. Yo no veía casi nadie. Yo nomás oí una voz que dijo, yo no tengo tanta palabra. Y decía, ¿cómo que no tienes tanta palabra si tienes a Cristo, la verdad viviente? Pero yo estaba así, no veía casi. Todo estaba nublado. Entonces, hermanos, para mí fue una experiencia preciosa, porque Dios me mostró que tenemos cosas que tenemos que entregar, pero que tenemos que ser tan suficientemente sinceros para reconocer lo que no está bien y que Él mande la plomada. Y que Él diga, endereza las cosas, endereza mi oración, endereza mi trabajo, endereza todo, Señor, todo lo que tú eres. Por favor, lo quiero en mi vida. No quiero otra cosa más que este Cristo crucificado. Y mi Señor, mi Dios, mi Rey. Cuando Pedro, ¿verdad?, se encuentra con Dios, dice que viene nuevamente el Señor. Y cuando dice que hubo comido, vamos a leer, por favor, ahora sí uno por uno, si es tan amable, pastor. Estamos vamos a terminar, casi, sí, híjoles. 21:15, cuando hubieron comido Jesús, dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Se fijan que le empieza a hablar y lo empieza a restablecer nuevamente como discípulo. Le dijo, ¿me amas? ¿Me amas más que tu trabajo? ¿Me amas más? ¿Por qué te regresas a hacer esto? No le dijo así, pero le dice, ¿me amas? Y le dijo, apacienta mis corderos. Apacentar significa dar pasto a los rebaños. Eso es lo que significa apacentar. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea. Ya no solamente le dijo apacienta, ahora le dijo apacienta mis ovejas. El anterior, apacienta mis corderos, aquí le dice pastorea mis ovejas. Y el pastor es el que da comida al rebaño, los cuida, los protege. Era lo que le estaba diciendo la segunda vez. La tercera vez le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez y le dice, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Como diciendo, ¿para qué te hablo con palabras si realmente yo no soy lo que tú querías que fuera? Apacienta mis ovejas. Nuevamente le restablece su apostolado y lo pone otra vez como líder, pero ya había trabajado con su corazón. Y le dice la profecía, la palabra profética, de cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías, ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Aquí habla de la muerte que él iba a tener, le estaba profetizando. Pedro murió en Roma y murió de cabeza, crucificado de cabeza, porque decía, yo no soy digno de morir como mi hijo, mi Señor. Entonces el 19 dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto le dice, sígueme. Volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. El mismo que la cena que se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro lo vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué? ¿Y qué de este? Jesús le contesta, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú.
Esto habla de que todavía había envidia en su corazón, o él quería ser el único, el único consentido de Dios. Y se enoja porque viene Juan. Juan, al contrario, amaba también mucho al Señor y dijo, ahí va mi Señor, aunque no me inviten, yo ahí voy, ¿verdad? Ese debe de ser nuestro sentir. Y si no te quieren y si te ven mal, mira, solamente ve a Cristo. Nosotros no venimos a la casa de oración a ver a la gente. Nosotros venimos a oír la palabra, venimos a tener encuentros con Dios. ¿Qué te importa todo lo que pase? Y pensaba en todos los barberitos que hay por ejemplo, en el trabajo de mi hijo, ¿no? Que obtienen sus puestos, sus lugares a través de ser barbazules, ¿no? Aquí, gracias a Dios, no hay eso, todos somos iguales y todos nos amamos. Y si alguien lo levanta el Señor, Él sabe a quién levanta y a quién pone, ¿no? Por eso le dijo a Pedro, ¿qué a ti? No le dijo feo, grosero, ¿qué te importa? Tú sígueme. Le dice, ¿qué a ti? Si yo quiero que esta persona esté aquí, pues va a estar. Y vemos cómo la reacción de Pedro y vemos cómo Juan no renuncia. Dice, sígueme tú. Entonces, dicho esto, se extendió entonces entre los hermanos de aquel discípulo. Se entendió, que los hermanos de aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que si quiero que él quede hasta que yo venga, he a ti. Y el 24 dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió y sabemos que su testimonio es verdadero. Hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales ni se escribirán. Si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros de lo que se había de escribir. Amén. Vemos la semana que leímos, cuando vienen los discípulos corriendo, uno llega primero, pero no entra, que fue Pedro, y el segundo que llegó después, ese sí entra. Esto nos enseña que no todo porque vemos que esto, no, el Señor sabe, nos conoce tal y cual somos. Hay un muchacho en la congregación que nos pusimos a estudiar todo lo de los mártires y todo lo de los apóstoles. Y solamente quiero leerles que murieron, Pedro ya lo sabe, no quiero llevarme más, pero aquí Natanael dice, a quien Jesús llamó un verdadero israelita, no hay engaño, murió también y feo. Sí. Dice, es el primer, vemos que uno como Judas, el hermano de Jacob, muere a espada, lo matan. Felipe también, fíjense, fue a Turquía, a Ucrania, Hungría y hasta Rusia, y murió como mártir. Juan, también ustedes saben que fue desterrado. Sin embargo, Juan ahí tuvo un encuentro tremendo con Dios, cuando Dios le da la revelación del Apocalipsis. Yo quisiera concluir con esto, que nos demos cuenta que todos hemos sido llamados para llegar al reino, para ser la iglesia esposa, la esposa del Cordero. Y que aunque haya lágrimas, cámbialas por gozo. Cámbialas, no llores porque, ay, me pasa esto y me pasa aquello. Como escribió la hermana Elcita sobre las lágrimas, ¿no? Y a veces Dios les quería traer un lienzo negro. A veces Dios parece ser que todo es oscuridad, pero no es así. Es cuando Él trata de plasmar en nosotros sus colores hermosos, el azul del cielo, el amarillo, el naranja que habla de la gloria de Dios. Y esos colores no resaltarían si nosotros no pasáramos por situaciones difíciles. Lo importante es que nosotros reflejemos a Cristo, no nosotros, sino el Señor. Amén. Que Él brille. Él dijo, yo soy la luz del mundo, pero después nos dice, ustedes son la luz del mundo, y nosotros tenemos que reflejar lo que Cristo es. Y cuando lo hagamos, vamos a ser muy bendecidos, porque estamos cumpliendo la misión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, con limpieza, con sencillez,
dándole toda la gloria al Señor y siempre decir, seas tú que te vean, a mí que no me vean. Yo no importa, yo nada más soy un carbón encendido que puede llevar a las almas a tus pies. Eso es mi interés, que todos podamos tener esa visión. Me encontré una señora, fuimos a comprar cena el sábado, se los digo no por mí ni porque yo quiero que vean cómo trabaja Dios. Me dice, yo a usted la conozco. Y le digo, ¿a mí dónde? Yo nunca la he visto. Me dice, usted estaba en el ISSSTE hablando de Dios. Dice, yo estaba esperando que me hablara mi doctor. Y todo lo que usted estaba hablando, dice, era para mí. Dice, y entré, ya no alcancé. Dije, híjole, se me fue. Le digo, usted fue la que yo dije, ya se me fue. Y no pude orar con ella. O sea, quería que les diera el mensaje de salvación. Pero pues también les hablé de sanidad, me imagino, porque cuando ella dice, yo entré a la doctora, y la doctora me dijo, usted no tiene nada. Ni siquiera le voy a mandar otra vez los estudios. Usted está sana. Entonces yo les digo esto porque a veces tenemos que ser como el sembrador, aventar las semillas, aunque tú no veas el fruto, aunque tú no sepas lo que pasó. A mí Dios me permitió ver eso. Cuando me dijo eso yo dije, Daniel, vámonos, yo quiero irme a llorar al Señor. Yo hablé y ni siquiera me imaginé que esa mujer iba a ser sana, ni siquiera. Solamente sí me acuerdo que les hablé de sanidad y que Él tenía el poder para sanarnos, pero les hablé de salvación. Y cuando ella se va, dije, híjole, no oré con ella. Y entonces me dijo, no, yo estoy bien, véame. El doctor dijo que yo no tenía nada. Dije, ay, Señor. Entonces siembren, lleven la palabra. No dejen de hablarle, como decía el pastor el otro día, al que se le ponga enfrente. Y Dios les va a dar la gracia para compartir la palabra de Dios. Pedro cambió y fue tremendo. Y todos los apóstoles, todos dieron las buenas nuevas en diferentes partes. Permite que la plomada de Dios venga a tu corazón y que veas realmente lo que no tenemos bien. No somos perfectos todavía. Dios les bendiga. Gracias. Último capítulo. ¿Comentarios? ¿Por qué se forma la perla? ¿Se acuerdan de la perla de gran precio? Quiere decir que hay diferentes valores. ¿En qué está el valor de una perla? ¿O cómo se forma una perla? El tamaño es el gran precio. Por el color. La perfección. ¿Mandé? La perfección. Porque entra una basura en la perla cuando abre las conchas. Entra una basura, una arena, se incrusta y entonces comienza a echar una babita de protección y que se comienza a formar la perla de gran precio. Por eso cuando dicen, ¿encontraste la perla de gran precio? ¿A qué se refiere? Al tamaño y al matiz. ¿Han visto una perla que tiene diferentes como capas y colores? Como que se va formando, entonces es la perla de gran precio. ¿Cómo sabes si es una perla buena? No es dura, ¿ah? No, es blandita, no es tan blanda, pero es un poco blandita. Entonces, cuando algo pasa en tu vida, entonces tú vas recubriendo con oraciones, con servicio, con amor a Dios, y vas cubriendo esa perla. ¿Qué pasa en este capítulo? ¿Mande? Jesús aparece. ¿Qué estaba sucediendo con ellos? Decía la pastora, que estaban 7 nada más. ¿Qué estaba sucediendo con ellos? ¿Por qué toma la decisión Pedro de decirles, voy a pescar? ¿Por qué? ¿Qué se le vino a la mente? ¿Qué estaban haciendo? Nada, no estaban haciendo nada. Lo que es nada. Aburridos, deprimidos, sin hacer nada. Es que siguieron a Jesús en el tiempo que estaba, pero ya ellos se iban a dedicar a su trabajo y cuando ya son llamados, el llamamiento es personal, yo creo, y aquí lo expresa porque se le presenta a Pedro. Pastor. Yo también pienso que a lo mejor en su anhelo muy personal era de regresar a ese lugar en donde Él los había llamado también, ¿no? Específicamente cuando los haré pescadores de hombres, y tal vez
Pedro pues, buscaba otra vez ese contacto, esa experiencia, no sé, y regresó a hacer lo que sabía hacer, pues era pescador. Así es. Acuérdense que habían tenido 3 años y medio de andar para allá y para acá y ver milagros y ver cosas y persecuciones y todo. Una actividad tremenda. Y de repente no hay nada, ¿eh? Entonces entran en un estado de depresión. Y entonces Pedro dice, pues, ¿qué hacemos? Pues voy a pescar. Añoró un poco lo que había hecho, ¿eh? Pescar. Tal vez querían el reencuentro, como dices tú, pero también se puso a pescar. Y los demás dijeron, pues vamos contigo. ¿Qué hacemos? Nada. O sea, ¿estaban compartiendo el Evangelio? No, ¿verdad? No hacían nada. Simplemente estaban aburridos. Entonces salen a pescar y dice que toda la noche pescaron. No pescaron y que muy de mañana aparece un hombre a 200 codos. ¿Cuánto es a 200 codos? Como 90 metros. Si es de 45 metros el codo o de 50 metros, de 90 a 100 metros. Quiere decir que de aquí a dónde? Al Oxxo un poquito más para allá, ¿verdad? Un poco menos. Un poquito menos, tal vez ahí. ¿Y qué hizo Jesús? A ver, ahorita sales y le gritas, ¡ey! ¿Cómo los llamó? Hijitos. ¿Cómo sería el grito de Jesús? Hijitos, hijitos. Y dice que lo escucharon, ¿va? ¿Qué les pidió Jesús? ¿Tienes algo de comer? No hemos pescado nada. Se echa las redes a la derecha. ¿Por qué los llamó hijitos? Porque ya no sabía, Hijitos. ya había reconocido que era. ¿Cómo le llamarías tú a los que están dejando de servirte y decir, ¡ay, hijos! Y él les llega con amor, a un grito de amor. Ahora, aquí hay algo muy importante. ¿Quién se dio cuenta que era el Señor? ¿Por qué Juan? Era más sensible. Porque él se recostaba en el pecho. Su oído estaba más cerca de su voz. Por eso Juan trae las revelaciones del libro, el libro de las revelaciones, ¿verdad? Porque entra en el mundo de las revelaciones. El mismo que escribe este evangelio, ¿no? Él reconoce su voz. ¿Pedro la reconoció? ¿No? Ahora la pregunta es, ¿tú la reconocerías? Hijitos. Si te dijera alguien, hijito, ¿qué dirías? Y no reconoces su voz. Voltearías y dirías, ¿quién sabe quién le llama? ¿Va? Pero Juan conocía la voz. ¿Actuó Juan? Fue Pedro el que actuó. Entonces, uno oye la voz, trae revelación y otro es el que actúa, ¿verdad? Otro es el que se prende las pilas. Ahora, Pedro era intrépido. Cuando dice, en otro pasaje, boga mar adentro, que le dice, busca las profundidades de la palabra, ¿no? Aquí lo está dejando que busquen. Es cuando en tu vida no pasa nada, que has recibido a Cristo y has llorado y has estado, pero no pasa nada. De repente, algo sucede. Ni siquiera los pescadores expertos habían agarrado un pez. No tenían ni para comer. Se habían desgastado toda la noche trabajando. Es cuando tú compartes el Evangelio y parece que no hay nada. No creces, te desanimas, pero viene un de repente, ¿verdad? Viene el Salvador. Hijito. ¿Qué hace Pedro? Se ciñe, ¿verdad? ¿Por qué la Escritura dice que se ciñe la ropa? Porque se la había despojado. ¿Qué significa ceñirse la ropa?
amarrarse el cinturón y órale, ¿o no? Le voy a creer. Otra vez Pedro se echa al mar. Ahora no caminó sobre el mar, ¿no? Ahora nadó con sus propias fuerzas. Ahora nadó 100 metros. Ahí viene Pedro. ¿Por qué viene Pedro? ¿Por qué no les dijo, vénganse? Es el maestro. Porque nadie lo siguió. Viniendo arrastrando la red. Siento yo que cuando les dice vamos a pescar, fue como regresar a su vida anterior. No tenían esperanza, estaban perdidos. Entonces regresaron, como decía usted, a lo que sabían hacer. Entonces cuando lo ven, pues dicen, pues, quién sabe si sea cierto, o sea, está hasta allá, no sé, mejor me quedo aquí, a lo que yo conozco. A lo que sé hacer A yo. lo que sé hacer. Incluso hasta Natanael, ya ven que él fue el que Jesús lo vio debajo del árbol, y aquí vuelve a aparecer con ellos, con Pedro y con Juan. Bueno, él siempre ha estado ahí, ¿no? Es de sus discípulos. Entonces, ¿qué sucede con el carácter del ser humano? A veces queremos aventar el arpa, ¿no? Y decir, ya, nada pasa, no crece, nada, el servicio no funciona, ¿de qué sirve? Ya estás. Pero hay alguien que oye la voz, y es Juan. Hay alguien que te da una palabra y te trae revelaciones. Ayer fuimos a comer con el director de Calacuaya. Me llamó la atención que dice el nieto del fundador. Nosotros cada año llevamos a Israel a grupos. Desde mi abuelo, mi padre y yo también. 40 años llevando grupos a Israel. Híjole, cuántas cosas no pasan, ¿no? Cuántas cosas no suceden. 40 años llevando grupos. Entonces, la permanencia, ¿no? La permanencia, cada año, generaciones tras generaciones. Eso es lo que quiere Dios, que dejes una generación diferente, ¿no? En tu vida, y que no sea parte de la palabra de Dios. ¿Qué sucede? ¿Dónde estaba? Dice a la pastora que el pez estaba sobre las brasas, ¿no? ¿De dónde salió ese pez? Si lo que pidió es que le trajeran un pez, que si tenían algo de comer. No nada más les tiene el pez, sino también tiene pan. Jesús siempre te va a dar de comer. Siempre. Parece que ellos no pueden pescar nada, pero cuando tú vienes a Él siempre, nunca va a faltar pan en tu casa. Nunca. Parece que ellos tenían hambre, ¿no? Vamos a pescar. Pero la comida ya estaba lista desde antes. Mientras tú le sirvas, Jesús, Dios, no te va a quedar a deber un día sin comer. No te va a dejar sin tu salario. Siempre te va a servir. Siempre. Dijo la pastora, Daniel empezó a venir, empezó a servir y Dios le respondió. Así es Dios. Ya tenía un propósito. ¿Qué sucede? ¿Quién hace la invitación? Jesús, ¿Qué les dice? en el 12, les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de sus discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Venid y comed. Ellos traían la comida en la barca, ¿no? Ahora la red estaba más fuerte. La red antes se andaba rompiendo. En esta ocasión ya no se rompen, ¿verdad? ¿De qué nos habla? ¿De que se había hecho una red más fuerte? ¿O era la misma red? Entonces, al pasar el tiempo, ¿tu fe debe ser más fuerte? Sí. Tuya. No necesitas de que vengan otros grupos de pescadores y te alimenten. Ahora, tú sabes cómo sacar los peces. Venid y comed. Dice, ¿por qué no se atrevían a preguntarle?
Ahora piensa en ti, piensa que está el pastor Marcelo, Humberto, ahí está Esther, ahí está Seferín, ahí están. Y comienzan a comer del pan, del pescado, que no saben de dónde lo sacó, que saben que es el maestro, porque nadie le pregunta. Porque los iba a regañar, porque les da pena, porque les da miedo. Si les dice hijitos, ¿o no? No les dijo, hey, ¿qué andan haciendo allá? Su trabajo, ustedes deben de estar compartiendo la palabra. Porque les dice hijitos. Pues ¿por qué no se atreven a preguntar? Porque decía la pastora que había emociones, era un choque emocional. Dice, ¿qué está haciendo el maestro ahora, no? Acuérdense que se les había aparecido cuando estaban encerrados en la casa. Y de repente había aparecido. Entonces, ahora le está dando de comer. ¿Por qué nadie se tiró a sus pies? Dijo la pastora, yo me tiré a los pies. Pero ellos no. ¿O sí? Ellos escuchaban y veían qué era lo que hacía el maestro. Cómo actuaba. Cómo partía el pan. Ellos estaban atentos a lo que él hacía. No era tiempo de adorar, ¿o sí? Era tiempo de comer. Era tiempo de observar cómo está haciendo el maestro. Hay que observar la palabra de Dios. Hay que ver cómo se movía el Señor. Ahora, viene lo más complicado. Ya les dio de comer. Ya están viendo. Fíjense, la actitud de María Magdalena cuando le dice, María, ¿quién buscas? ¿Cuál fue? ¿Mande? Ramón. Y lo quiso tocar, ¿verdad? Dijo, no me toques. Esta actitud de ellos no lo quieren tocar. Quieren verlo, observarlo y escucharlo. Quieren comer de lo que Él le está ofreciendo. Por eso es importante escuchar la voz de Dios, leer, escudriñar. Cuando Él les dice, pesquen al lado derecho, yo me pongo a pensar, imagínate, está el pastor Marcelo con su lanchita, está pescando, nada más al lado izquierdo toda la noche. No, derecha para todos lados, ¿no? Entonces cualquiera puede haber dicho, oye, pues eso ya lo hice toda la noche, pero ahora escucharon su voz. Y cuando anduvieron con él, los discípulos también les dijo, ¿no? Y le dijeron, ya le echamos, pero bueno, nada más porque tú me lo dices. ¿Sabes? En la otra ocasión, pero ahora no dijeron, le echamos. No, ahora ya no preguntaron. Ahora simplemente no cuestionaron. le echaron. Sí. ¿Verdad? Le echaron. Ahora, está el maestro ahí, ya comieron pan, ¿qué viene? Nadie habla, parece que hay un silencio. ¿Ha sido una comida donde te sientan con alguien y nadie habla? Sí, wow, ya se quisiera uno salirse, ¿verdad? Ya que se acabe esto. Alguien le dice, oye, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno. ¿Está sabroso el pan? Sí. Más o menos. Híjole. Ya que empieza el baile para pararnos a bailar. Es complicado, ¿no? Nadie se atreve a decir. Incómodo es la palabra. Nadie dice nada. Pero ahí están. Y Él está dando de comer. Cuando tú no entiendes la palabra y dices, bueno, pues aquí estoy. Aquí estoy. Y entonces se rompe el hielo. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Ya no es hijitos, ¿verdad? A estos, a los otros 6. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cómo le llamó? ¿Por qué? Si le había cambiado el nombre a Pedro, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí. Que le dijo, ya no te llamarás Simón, ahora te llamarás Pedro. Le dijo, Simón, y eres hijo de Jonás, tu padre. Antes le había dicho que su padre se lo había revelado, que está en los cielos, ¿no? Y que ya no se llamaría Simón, ahora es Pedro. Aquí viene el regaño, ¿eh? Después de darle el apapacho, viene el regaño. Simón,
¿Qué sentiría cuando dijo, Simón, hijo de Jonás? Ya no me Ya se quiere. enojó el maestro. Ay, ¿me amas? Sí, pero le hace, ¿me amas más que a estos? ¿Así de bonita? ¿O le dijo, ¿me amas más que estos? ¿Dragones? Le está hablando fuerte, ¿no? Y le habló con su nombre anterior. Exacto. Sí, lo está regañando. Eso es un regaño. Claro. Ahora, ¿qué le dice él? Sí. Tú sabes que te amo. Señor, tú sabes. Sí, Señor. ¿Verdad? ¿Alguien tiene otra versión? Sí, Señor. Tú sabes que te amo. La primera respuesta de Simón es sí, Señor, reconociendo el señorío, ¿verdad? Y reconociendo que Él sabe todo. Tú sabes que te amo. Entonces la orden es Apacienta mis cosas. apacienta mis corderos. ¿Qué es apacentar? Cuidar. Apacentar es Buenos pastos. sentarte, estarte quieto. Cuando uno tiene ganado, tiene borregas, hay las formas de pastoreo o la forma de meterlos a apacentar. Aquí es apacentar, es siéntalos en un pastos suaves, delicados, Así es. a mis, ¿cómo le dice? Cordero. Corderos. Ricardo, ¿quién Sí. tiene traducción lenguaje actual? Ajá. Desde el verso 15 dice, cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, entonces cuida de mis seguidores, pues son como corderos. Jesús volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, entonces cuida de mis seguidores, pues son como ovejas. Hasta ahí. No, el tercero de una vez. Tercero. Y dice, por tercera vez le dijo, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso muy triste de que 3 veces le había preguntado si lo quería. Entonces contestó, sí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Fíjate. La primera es mis Mis corderos, corderos. ¿verdad? Míos. ¿De a quién le pertenecen? A él. ¿Cuándo es un cordero? ¿De qué edad es un cordero? Chiquillo. Chico. De 1 año. O sea, son gente nueva, ¿verdad? No le está diciendo, ya la gente que conoce, no. Apaciéntalos a los nuevos, trátalos. ¿Qué decía Pedro? Pablo, a los nuevos, toléralos. O sea, déjalos. Se les salen las groserías como de vez en cuando. Dale chance. De repente se rebelan y no vienen y se van al fútbol. Dale chance. No hay problema. Se echan sus copas y los ves en la esquina ahí amarrados de un poste. Dale chance. Están en un proceso, ¿verdad? No los juzgues. Apaciéntalos. Dale la palabra. Tranquilo. Tráelos para acá. Siéntalos. Compréndelos. Es que me pequé. Está bien. Pero pídele perdón a Dios. Y luego viene a mis abejas, ¿no? ¿Me amas? Otra vez dice, ¿me amas? Piensa en esto. Que tu pareja te dice, ¿me amas? Sí, te amo, te quiero. ¿Me amas? Me amas. Sí. No es lo mismo te amo que te quiero. Claro, ahorita la diferencia que dice el hermano, el pastor. Amar es más profundidad, es tener a la persona en un concepto más profundo. El querer es más exterior todavía, es más por encimita. El conflicto que tenía Pedro era ese, que él creía en el Señor, pero también creía en sí mismo. Tenía ese problema Pedro, que decía que él, cuando dice, yo me voy a pescar, o sea, todavía pensaba en él, creía en Dios, pero también no dejaba de que él era la maravilla del mundo, que podía hacer las cosas. Y por eso se regresa otra vez a su trabajo, ¿no? Se siente ya muy mal cuando le dice, Señor, ¿me amas? Y ahí hay una versión que leía el pastor, dice, sí, tú sabes que te quiero. Se dio cuenta de que nomás era algo por encimita, el amor que tenía por el Señor, no era capaz de entregarlo todo, de hacerlo todo
dejó la barca, dejó sus redes, dejó los peces, pero no se despojó de sí mismo para poder entregarse totalmente al Señor. Ese era el problema de Pedro. Entonces por eso se pone triste. Pedro ya le había fallado al Señor. Le dice 3 veces, cuando le dice el Señor, tú me vas a negar 3 veces. Y aquí otra vez le vuelve a preguntar 3 veces, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y allá en la versión dice, pues sí, tú sabes que te quiero. No quiero que me quieras, quiero que me ames. Es más profundo el asunto. Y no es la canción de José José, ¿verdad? No, para nada. De querer es igual. José. Bueno, la primera es a los corderos, la segunda, esto es un reproche, ¿verdad? No es un reproche, pero es una enseñanza. O sea, lleva dos situaciones, ¿verdad? 2 líneas. También le está enseñando. Primero son los corderos, luego son las ovejas. A las ovejas, ¿qué le dice? ¿Apaciéntalas? No, que las pastoree. Pastorear. ¿Qué significa pastorearlas? Que las alimente. Andar al pendiente. Cuidar al rebaño, vigilar. No, pastorear es sácalas de aquí, ¿o no? Llévalas al monte, a que busquen ellas su comida. Ándele, sácalas. Ve a los ministerios, trabaja, sirve. Ahora, ten experiencias. No las tengas en el corral donde está el pasto sembradito, verde. No, sácalas, muévelas y que tengan experiencias. ¿No lo hizo Jesús con sus discípulos? ¿No les dijo, nos mandó de 2 en 2, sin comida y sin nada? Órale, tengan experiencias. No los mandaba a liberar cuando llega aquel hombre con su hijo, que el endemoniado que se azotaba y lo aventaba al fuego. ¿Recuerdan ese pasaje? Y le dice el padre al muchacho, tus seguidores han estado queriendo liberarlo y no han podido. ¿Crees que tráiganlo para acá? ¿Crees que yo pueda? Sí. ¿Crees? Bueno, ayuda a mi incredulidad, porque ya tus chalanes ya me metieron la duda, ¿no? Ay, hombres de poca fe. Lo libera, ¿no? Entonces los pone a trabajar. Ese es cuando le está diciendo, primero, cuídalos. Luego, sácalos a trabajar. Que se pongan a trabajar. Es que no, pónganse a trabajar. Y la tercera, ¿qué es? Pastorea. No, la segunda es pastorea. Apacienta ya ovejas. Bueno, ya cuando vengan de regreso, vuélveles a dar de comer. Porque van a venir hambriadas, lastimadas, golpeadas. Unas ya no querrán, unas dirán ya no, siempre es lo mismo, no pasa nada. Vuélveles a dar de comer, ¿verdad? Le está enseñando cómo debemos de llevar a los que son nuestros hijos espirituales. Sí, ¿verdad? ¿Qué sucede con Pedro cuando le dice 18? ¿Me lo lees, Pastor Marcelo? A ver si me puedes leerlo en otra versión. En la traducción es lenguaje actual. El verso 18 dice: cuando eras joven te vestías e ibas a donde querías, pero te aseguro que cuando seas viejo extenderás los brazos y otra persona te vestirá y te llevará donde no quieras ir. Eso, una enseñanza física, ¿eh? Pues bueno, ya empieza uno a tener una edad y ya los hijos lo llevan donde uno quiere. Entonces, ya no puede ir uno donde uno quería. Antes decía uno, vamos para acá, y todo el mundo iba. Ahora dicen, ahora, espérate, tú te quedas en casa. Entonces ya es diferente, pero también tiene un ejemplo espiritual. Cuando eres joven en el Evangelio, haces lo que tú quieres y dices y corres. Pero cuando tienes tiempo, cuando ya tienes tiempo, ya no es lo que tú digas, sino es lo que el Señor diga. Él te va a llevar y te va a guiar. Ya no vas a ser como Pedro, que sí voy. Ahora te esperas y ahora deja que el Señor te hable. Y te va a ser guiado por Él. Es que no quiero ir allá. Pues el Señor te dijo y vas a tener que ir. ¿Qué sigue? Entonces Pedro, con esto le dice, sígueme, nada más sígueme. ¿Por qué le dice eso? O sea, eso se le había dicho que iba a morir, ¿verdad? La muerte iba a... Si gustas, aquí en esta traducción dice,
Jesús se refería a cómo iba a morir Pedro y cómo de esa manera iba a honrar a Dios. Después le dijo a Pedro, sígueme. No, es que yo no quiero. ¿Quién le gustaría morir de esa manera, no? Pero la pasión por el Señor. Y le dice, nada más no te apartes, en otra palabra. El seguirle, ¿qué significa? No te apartes. No te salgas del camino. ¿Se acuerdan del sábado de Judá cuando se apartó? Se apartó 2 veces. Una se aparta de la familia de Jacob y la otra se apartó del camino por ir con una ramera. ¿Ah? Se apartó. Entonces dice, nada más sígueme. No te vayas a salir. ¿Es muy fácil salirse? Sí. Pues pregúntale a Judá, encontró una ramera, ¿no? Luego se salió. No quiso tener broncas. Y tuvo más broncas. Del discípulo amado, ¿quieren comentar algo? Esto está hablando Juan, ¿verdad? Cuando el Señor le dice, y cuando el versículo 21 le dice, ¿y qué de este? ¿Por qué la expresión? A ver, tu versión, pastor, el 21. Verso 21. Ajá. Dice, cuando Pedro lo vio, le preguntó a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con este? ¿Qué va a pasar o qué de este? ¿Por qué le hace la pregunta Pedro? ¿Por qué? Si vio al pastor Betancourt, ¿y qué de este? ¿Qué va a pasar con él? ¿Por qué? ¿Qué interés tenía Pedro? ¿O por qué está plasmado en la Biblia? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Si yo quiero. ¿Qué te importa? ¿Qué te interesa? O sea, cada quien es responsable de su vida personal con el Señor. Yo no sé qué va a pasar con el pastor Betancourt, pero es su problema con él, ¿o no? ¿A mí qué? ¿Qué tengo que estar preguntando? Ay, ¿le seguirá? ¿Se saldrá? ¿O qué? Es su problema. Sí, porque le dice, ¿qué a ti? Sígueme tú. Tú sígueme. Cuando él habla y le dice, yo quiero que este quede hasta que yo. Ahí se ve hasta dónde nosotros tenemos un límite para ver las cosas y para entender las cosas. Pero el Señor ya estaba viendo que iba a ser torturado, que iba a estar en la isla de Patmos, que iba a todo. El Señor ya veía más allá de todo él, por eso dice, bueno, si yo quiero que él quede, porque tenía que ser un testimonio de todas aquellas, no solamente de aquellas cosas, sino que todavía tenía que decir cosas que nosotros en ese tiempo ni siquiera vamos a entender sobre el Apocalipsis. Fíjense, el discípulo amado, parece que Jesús tenía cierto cariño con él, porque era más cariñoso ese discípulo. Unos decían que era también primo de Jesús, ¿no? Sí. No te sé decir. Pero era el discípulo que estaba pegado a Jesús, como que había más cariño, como que al que había agarrado de bajada era Pedro. Lo regañaba, le decía que lo negaba, le dijo un día que le pertenecía al diablo, ¿recuerdan? Pero al discípulo amado nunca no le decía. ¿No te ha pasado así con un hijo o en la iglesia? Seguramente los que son pastores les ha pasado. ¿Y por qué él no le dices? ¿O no? ¿Por qué por qué nada más a mí? Entonces, ahora, la historia de Juan, como dice el pastor Betancourt, es diferente. ¿En qué momento escribe Juan el libro de las Revelaciones? Cuando está exiliado en la isla de Patmos. ¿Cómo se encuentra él? Mira, en la isla de Patmos llegaban ahí como las Islas Marías. El que llegaba le quitaban la ropa, ¿o no? Porque no había ropa. Llegaba alguien con ropa, pues échala para acá. ¿De qué edad tenía Juan? Algunos dicen que 82 años, ¿verdad? Cuando llega ahí. Entonces, un hombre llega a la cárcel, llega esposado,
mal comido, y llega a la isla y le quitan primero la ropa. ¿Y cómo se encontraba? No me puedo imaginar, como una concha, por eso el ejemplo que pone, como una concha que recibió un aguijón muy fuerte y tenía que cubrirlo. ¿Cómo lo cubrió? Para hacer la perla de gran precio. Dice que fue llevado en el Espíritu y se le enseñaron cosas, ¿no? Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Se le mostró Jesús mismo, ¿no? Y comenzó a salir la perla de gran precio, que es el libro de las revelaciones. Entonces, a causa de ese sufrimiento, comenzó a ver algo grande, la perla de gran precio. ¿Cuál sería la perla de gran precio? Miren, Apocalipsis capítulo 1. ¿Cómo empieza el subtítulo? Esa es la perla de gran precio, ¿o no? El encuentro con Jesús cara a cara. Y ahí comienza la historia. Y adelante me parece que dice, yo soy el mismo que te hablo, ¿no? El Alfa y el Omega, el que estuve muerto, el que estuve vivo, estuve muerto, pero ahora vivo por siempre. Y comienza a revelarse Jesucristo. ¿A causa de un sufrimiento o no? La perla está sufriendo, la ostra está sufriendo. Tiene un aguijón, tiene un bicho se le metió ahí o una arena y comienza a cubrir, a echar babita y comienza a cubrir. Esa es la perla de gran precio, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús le dice a Pedro, tú no te metas, tú cuida tu vida espiritual. Yo soy el que tengo el control de cada uno de ellos. Dios tiene el control de ti. Dios trata contigo de una manera y de mí de otra manera. Totalmente. Diferente. Y cada quien es responsable de su historia espiritual. No, pero es que en la iglesia, no. Es que el pastor, no le eches la culpa. Tú eres responsable con Dios. Según la tradición, él llega a la isla de Patmos después de que había salido pues librado de aquel sacrificio, aquel suplicio que le querían hacer al hervirlo con aceite. Y es el único de los discípulos que muere de muerte natural. Pero es el que anda en el Espíritu, ¿no? Sí, tiene la revelación. Anda en el Espíritu. A un nivel muy ¿Qué conocido. otro personaje en la Biblia anduvo en el Espíritu? A ver, échenle cabeza. Pablo también. ¿Qué otro? Enoc fue llevado. Elías. Hay Moisés. Hay uno que dice, ¿se acuerdan de los huesos rotos? Que fue Ezequiel. Fue llevado en el Espíritu y se me mostró un gran ejército. Personajes, tal vez sean 5. En 5,779 años. Entonces, cuando alguien te dice, es que yo fui llevado en el Espíritu, y el otro dice, sí, yo también, tranquilos, ¿no? O sea, hay que, con cuidado, ¿eh? Dios no va a andar llevando a todo el mundo a ver cosas sobrenaturales. También a Felipe cuando lo llevó a hablar. También lo llevó, fue llevado. Exactamente. Pero son personajes únicos, ¿no? Pablo, vemos a Juan en qué momento fue llevado, hasta que estaba casi muriéndose, ¿no? Vimos a Pablo que decía, yo no sé si en la carne o en el espíritu, pero yo fui llevado, ¿no? No sé. A él mismo lo dice. No sé si me llevó en la carne, ¿no? El mismo Señor fue llevado por el Espíritu. ¿Mandé? El mismo Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu, cuando dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Y usted preguntaba algo, decía, ¿de dónde salieron ese pan y ese pez que estaban ahí? Nosotros vemos que después
Si a Elías le traían los cuervos de comer, y después de la tentación dice que los ángeles le servían al Señor Jesucristo. Cuando el diablo le dice a ver que se conviertan en pan, ¿por qué no pensamos que eso fue llevado por esos ángeles que lo dieron al Señor? Probablemente, ¿no? Pues sí, Probablemente, pensamos, o sí, simplemente, ¿de dónde salió esto, no? simplemente los sacó. Es Dios, ¿verdad? Así como formó al hombre, ¿no? Tiene poder sobre la misma naturaleza, todo eso. Y Los pan. peces les dijo, váyanse del lado derecho porque ahí los van a... Ahora, van a jalar. piensa en esto. ¿Qué tipo de pan? Una conchita en la mañana. ¿No? Lo mejor, lo mejor. Por eso ellos estaban come y come, no preguntaban nada. Bueno, cuando es llevado en el Espíritu, tiene un propósito específico, ¿o no? Claro. Por ejemplo, Jesús fue llevado por el Espíritu, fue llevado con propósitos específicos. Entonces, cuando alguien te dice, es que yo vi esto, ¿qué propósito es? O sea, ¿para qué? Dime de qué. Jesús fue llevado para hablar de la gloria del Padre. O fue llevado en el Espíritu y fue llevado por el Espíritu y fue llevado al desierto, ¿eh? También. O sea, también es delicado, ¿eh? Juan, ¿para qué? Para darnos las revelaciones, ¿no? Así es, para mostrarnos a Jesús. Bueno, Hay algo muy bonito de Juan Germán. Él estaba solo ahí en la isla de Patmos y él estaba alabando a Dios y estaba en el Espíritu cuando el Señor le dio la revelación. bueno, no sabemos si estaba alabando a Dios. O sea, no sabemos porque está 82 años, está casi muerto y es llevado. No sabemos qué decía. No dice la Escritura, Dios, te alabo, te glorifico, o perdóname, ¿qué estoy haciendo aquí? O estaba renegando, Señor, si te he servido, ¿qué pasa? No sabemos. Simplemente Dios lo toma y lo lleva al mundo de la revelación. Entonces no está sufriendo ya. Ya no sufre. Él está en otro mundo. Por ejemplo, Esteban, cuando está siendo golpeado, que ve la gloria de Dios, ¿verdad? Lleno del Espíritu. Dice, perdónalos, Señor. O sea, él ya está en otro mundo. Ese es cuando eres llevado en el Espíritu, estás viendo otro mundo. No sabes si estás glorificando. Yo me pregunto, ¿Esteban estaría glorificando a Dios? Estaba siendo golpeado. Te alabaré, te alabaré, te alabaré. Y otro trancazo. O estaría cubriéndose. O a lo mejor dijo, ayúdame Dios. ¿O no? ¿Qué harías tú si te estuvieran apedreando? Ayúdame Dios. ¿O no? Humanamente. Ahora, no es lo mismo con Pablo y Silas que están en la cárcel, están presos y están alabando a Dios. Es diferente, ¿verdad? Pero están en un momento. Vamos a alabar a Dios, que Dios se glorifique en este lugar. Pero al estar siendo golpeado, es muy difícil, ¿no? Digo, humanamente. Mismo Jesús, Señor, ¿por qué me has hablado? Sí, Señor, ¿qué pasa? Hecho está, perdona. Entonces ya entra en otro mundo, ¿no? Entra, ya deja de sufrir. Porque ya el Espíritu lo protege, ¿no? Entra en otro mundo. Pues hoy terminamos el hermoso libro del Evangelio de San Juan. Padre, te damos gracias. Gracias por cada persona que se ha preparado y que ha venido a darnos de tu palabra día a día. Señor, que así como el discípulo amado fue llevado a las revelaciones, que tu palabra se nos siga revelando, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.